Esta semana vamos a empezar con una serie nueva que se llama El Sermón del Monte y se trata precisamente del Sermón del Monte. Y vamos a estar tratando acerca de este tema que es uno de los, o tal vez podemos decir, es el sermón, el discurso, el grupo de enseñanzas más conocido de Jesús que tenemos registrado en las Escrituras. Es muy conocido aún, aun cuando hablas acerca de ello en un contexto que no tiene nada que ver con la iglesia, con la religión, mucha gente conoce estas enseñanzas y es muy famoso. Hay distintas frases que tal vez habrás escuchado por ahí. Por ejemplo, la oración del Padre Nuestro está incluida dentro de este grupo de enseñanzas que se encuentran en Mateo 5, 6 y 7. Tal vez has escuchado por ahí cuando se dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, es mejor te es que te lo quites, que te lo arranques, a que entres en el infierno con todo tu cuerpo completo. Habla también acerca del adulterio, habla acerca de las ofrendas, acerca de la oración, del ayuno, habla de distintas cosas y como te comento, es el sermón más grande que encontramos o más extenso que encontramos registrado en la Biblia de Jesús. De hecho, si tú te sientas a leer y tal vez tú lees muy rápido, a lo mejor puedes leer estos 3 capítulos en unos 10 minutos. Pero si lees lees así un poquito más paso normal, en unos 20, 25 minutos lo puedes leer de principio al fin. Este es un sermón que es admirado por muchísima gente. De hecho, Mahatma Gandhi, que fue quien lideró la liberación de India, siendo libres de Inglaterra, del poder británico, la revolución pacífica que él hizo tan famosa fue a través de estar parcialmente o grandemente influenciado por las enseñanzas del Sermón del Monte, y él mismo lo reconoció. Aquí en los Estados Unidos la lucha por la equidad en cuanto al tema racial, que lo lideró hace unas décadas Martin Luther King Jr., también fue grandemente inspirado por las enseñanzas que se encuentran aquí en el Sermón del Monte. Ahora, con eso, muchas veces podemos estarlo viendo, lo leemos y nos damos cuenta que en muchas ocasiones es un estándar muy alto de vida y a veces es difícil alcanzar lo que aquí nos dice y nos enseña, y a veces nos decepcionamos, nos tendemos a frustrar por lo que encontramos ahí porque decimos, no, esto es imposible de lograr, nadie realmente lo podrá hacer. Pero ahorita vamos a ver. No lo vamos a leer todo el día de hoy. Hoy vamos a enfocarnos en solamente una parte. Nos vamos a enfocar en a quién se le está dando esta enseñanza y tal vez cuáles son algunas de las reacciones, cuáles fueron las actitudes con las que se recibió, y tal vez aquí hoy en día cuál es nuestra actitud acerca de ello. Pero más que nada lo que te quiero dar a entender es que el Sermón del Monte es una descripción del estilo de vida de los creyentes, de los discípulos de Jesús. No es una serie de requisitos para ser creyente, no es una serie de requisitos para ganarte el cielo, es como un manual de discipulado para los que ya son creyentes y en particular para los que son los ciudadanos del reino de los cielos, que ahorita vamos a hablar acerca de ello. Pero empecemos con los primeros 2 versículos de Mateo 5. Y en Mateo 5 del 1 al 2 dice lo siguiente: cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa y vamos a introducir algo nuevo, vamos a intentar a ver cómo nos va. Si de repente te quedas con alguna duda, o tienes alguna pregunta que al estar escuchando lo que leemos, lo que hablamos, te queda alguna duda y algo no quedó claro, al final del mensaje de hoy vamos a permitir un tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Te prometo que voy a hacer lo posible por contestar tu pregunta, y si no sé la respuesta, la próxima semana te trataré de dar la respuesta apropiada, adecuada.
Así que hay dos formas de hacer la pregunta. Si tienes confianza, estamos en confianza, puedes levantar tu mano al final y claro que la contestamos. Si de repente por ahí dices, no, no quiero que me vean haciendo una pregunta, puedes escribirlo ahí en una de las tarjetitas y me la entregas a mí, la entregas ahí en la cajita de la ofrenda al final. Así que, de nuevo, con toda confianza vamos a tener este espacio para aclarar tal vez algunas cosas. Ya habiendo dicho esto, volvemos al tema, ¿no? Entonces leíamos aquí lo que tenemos ahí en pantalla. Dice que Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. De nuevo, ¿quiénes son los que están aquí presentes? Pues vemos tres personas que están, bueno, dos grupos de personas y una tercera persona que vemos aquí. Primero están las multitudes, vemos que están los discípulos, obviamente está Jesús, que es quien está enseñando. Así que esos son las tres personajes, si lo podamos decir, o grupos de personajes que encontramos aquí. Pero a la vez la pregunta, primero que nada, es ¿quiénes son estas multitudes que estaban con él? Y respuesta a eso lo encontramos unos versículos antes del capítulo 4 del 23 en adelante. Dice, Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando proclamando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados por diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Así que aquí nos da un panorama de quiénes eran estas multitudes. Estas multitudes eran personas que tal vez estaban curiosas acerca de Jesús. Tal vez había algunas cosas que les llamaban la atención, tal vez estaban de acuerdo con alguna de las enseñanzas. Ciertamente muchos de ellos se habían beneficiado de milagros que Jesús ya había hecho y por eso le seguían. Tal vez muchos de estos en la multitud tenían la esperanza de que este fuera el profeta, el Mesías del que se había hablado, que iba a traer un reino terrenal y iba a liberar a Israel de la opresión de los romanos. Y durante todos los evangelios encontramos estas multitudes que en ocasiones estaban alrededor de Jesús, pero hay algo bien particular de las multitudes que lo seguían y es que eran curiosos, eran tal vez seguidores, en el día de hoy les llamaríamos simpatizantes, les agradaba lo que veían, pero guardaban su distancia. Estaban cerca mientras tal vez recibían un beneficio, pero cuando las cosas se ponían difíciles, tal vez se apartaban y se retiraban. Algunos de ellos decidían responder a la invitación de Jesús, pero no la mayoría. Así que estas son las multitudes que vemos alrededor de Jesús en este contexto. Los otros que vemos y vemos mencionados aquí específicamente son los discípulos. Dice que los discípulos se acercaron a él. Ahora, acabamos de terminar una serie que se trató acerca de la vida de los discípulos. Sin embargo, aquí de los discípulos, teniendo en cuenta que eran esos 12 apóstoles, 12 seguidores principales de Jesús, pero cuando aquí lo está hablando no se refiere solamente a ellos, se refiere a aquellos que habían tomado quizá un paso extra de responder al llamado de Jesús y seguirle. Obviamente estaban incluidos los apóstoles, pero simple y sencillamente discípulos eran aquellos que querían saber más, que querían adentrarse más. Digamos que eran creyentes y las multitudes digamos que eran indecisos o no creyentes. Otro grupo que no lo menciona aquí, sin embargo, en el transcurso del Sermón del Monte, vemos que están presentes son los líderes religiosos, los fariseos. ¿Por qué vemos que están ahí presentes? Porque Jesús habla de ellos, habla acerca de sus obras durante el Sermón del Monte. Y queremos hablar acerca de ellos porque es importante saber que ellos eran los que eran responsables de interpretar, de enseñarle al pueblo las leyes, los reglamentos. Ellos eran
los que les enseñaban al pueblo cómo acercarse a Dios. Sin embargo, estaban haciendo un mal trabajo, se estaban dejando llevar por la vanagloria de la vida, se estaban enriqueciendo, estaban poniendo sobre el pueblo cargas que ni siquiera ellos estaban dispuestos a cargar. No estaban ellos dando la interpretación correcta del corazón, la intención de Dios acerca de una relación del pueblo con Él. Un tema que vamos a estar viendo repetidamente al estar leyendo en estas siguientes semanas acerca del Sermón del Monte es el reino de los cielos. Si te fijas en los siguientes versículos, habla las bienaventuranzas y en todas ellas está hablando, bienaventurados los pobres del espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y en todas las demás está diciendo los que verán el reino de Dios, los que serán llamados hijos de Dios. Y a lo largo de las demás enseñanzas se está hablando acerca, por ejemplo, en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan, haz tu voluntad en la tierra como en los cielos. En todo el sermón es un tema recurrente. ¿Qué es esto del reino de los cielos? Y es algo que los invito a que pongamos atención durante este estudio. Pero vamos a ver el Sermón del Monte. Ahorita te decía que hay formas de que algunos los interpretan, algunos los inspiran, algunos los quieren utilizar como leyes que podemos establecer para que la gente se comporte de cierta manera. Algunos los ven como requisitos para entrar al cielo, algunos los ven quizá como reemplazo de los 10 mandamientos. ¿Qué son estas características que encontramos en el Sermón del Monte? Primero que nada, hay yo creo que 4 categorías principales, como los podemos ver. Primero que nada, lo podemos ver como un imposible de alcanzar, como algo ideal, como algo que solo Jesús puede hacer y nadie más. Y al tener esa perspectiva, pues nos llena de frustración, porque pues entonces, ¿para qué lo escribió Dios si realmente no lo vamos a poder Jesús? ¿Para qué Jesús dio esta enseñanza si realmente nadie de nosotros la vamos a poder alcanzar? Y la verdad de las cosas es que eso es parcialmente correcto. ¿Por qué? Porque en nuestras fuerzas es imposible llevar a cabo cualquiera de los principios que nos enseñan las Escrituras. Es por eso que no lo podemos tomar como leyes y forzar a las personas a que se comporten de ciertas formas, porque esto trata de una transformación en el corazón. Tiene que ver de cuando una persona ha entrado en el reino de Dios, ha entregado su vida a Jesús y ahora es parte del reino de Dios. Cuando haya esa transformación es que somos moldeados a la imagen de Jesús día a día y Él cambia y transforma las intenciones del corazón. También lo podemos ver como algo que va a suceder cuando Cristo regrese. Sabemos que Cristo Jesús vino en carne, vivió, murió y resucitó y dejó una promesa de que Él vendría una segunda vez. Esta segunda vez que regrese no va a venir como la primera que vino a traer este mensaje de esperanza. La primera vez que vino en carne fue que estableció el reino de los cielos. Es como si se hubiera inaugurado el principio del reino. Sin embargo, cuando Él regrese, no va a regresar de la misma forma, va a regresar con juicio, va a regresar a preguntar, ¿qué fue lo que hiciste con Jesús? ¿Ya conociste ahora acerca de Jesús? ¿Ya tuviste la oportunidad de responder al llamado continuo y constante que tuviste? ¿Cuál fue tu respuesta? Entonces, sí, las enseñanzas del Sermón del Monte son para el día de hoy, pero también son para cuando el reino de Dios sea manifestado en toda su gloria, en toda su totalidad. Imagínate esto. Digamos que tú estás planeando iniciar un negocio, digamos un negocio y es de comida y estás pensando cómo va a ser el lugar donde vas a tener, lo estás planeando, sabes dónde van a estar las mesas, sabes qué tipo de comida vas a estar vendiendo, más o menos le estás echando cálculo a cuánto van a costar las cosas, pero te das cuenta de que no tienes todos los recursos para hacerlo como es tu ideal.
Sin embargo, empiezas con una parte. Cuando tú abres ese negocio, lo estás inaugurando, lo estás abriendo al público. Y sin embargo, a partir de ese momento, empieza el trabajo para llegar hasta ese punto. No quiere decir que ninguna ilustración, la verdad es que va a ser completamente certera. Sin embargo, esto nos ayuda a tener una pequeña idea de que nosotros vivimos en una realidad doble, donde vivimos en el aquí y ahora. Jesús inició su ministerio diciendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya está presente y disponible para aquellos que responden al llamado de Dios. Sin embargo, no está presente en su totalidad. Cuando Cristo regrese, entonces vamos a ver la totalidad de esto. Así que las enseñanzas del Sermón del Monte no nos podemos escudar y decir: qué bonito, es para aquel entonces. Es para el aquí y ahora, y es para en ese entonces. ¿Sí? Otra forma como se ve es como requisitos para entrar, requisitos para ganarse el cielo. A veces lo vemos como un reemplazo de los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, los 10 mandamientos estaban en el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos el Sermón del Monte. Y si nos comportamos de esta forma, entonces nos vamos a ganar el cielo. Y la verdad de las cosas es que no es el caso, no fue la intención de Jesús reemplazar una serie de instrucciones por otra serie de instrucciones que él mismo había establecido. Sin embargo, algo que debemos de reconocer es que al no poder nosotros lograr ese ideal, nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva continuamente a reconocer nuestra necesidad de Jesús en cada área de nuestras vidas. El no poderlo lograr nos lleva a los pies de la cruz. Es como, leí esta ilustración mientras estudiaba, es como los insectos que son atraídos a la luz. Sí, especialmente ahorita tienes la luz prendida tal vez de tu patio allá afuera y están estos insectos, palomillas les llamamos en México, esas como mariposas pequeñas, y se acercan a la luz. ¿Y qué es lo que pasa? Se queman y se caen. Pero pues, unas, si no se murieron, se levantan otra vez y ahí está la luz, y ahí van y se queman y se caen una y otra vez. ¿Qué es la comparación aquí? Somos atraídos al mensaje que Jesús está dando a través del Sermón del Monte, porque es una invitación a acercarnos más a Él. Como esas multitudes que estaban a la periferia, estos mensajes del Sermón del Monte nos invita, nos atrae a acercarnos más a Jesús. Pero la verdad de las cosas es que a su vez nos damos cuenta de la realidad de nuestro corazón. Nos damos cuenta de nuestro pecado, de lo lejos que estamos de ser como Jesús. Y sin embargo, no como una palomilla que morimos y ahí quedamos. Jesús nos da esperanza y es en su muerte que podemos ser transformados y tenemos la capacidad de ser como Él. Por último, en ocasiones se ve el Sermón del Monte como para los creyentes especiales, ¿no? Hay creyentes, decimos, normales y hay creyentes más especiales. Son los que en algunas ocasiones se les llaman santos, ¿no? Aquellos que Dios escogió para que ellos pudieran cumplir con esto, pero nosotros los normales no podemos, o sea, esto nomás es para ellos. Y se crea como una especie de élite, ¿no? O sea, los supercristianos y los menos cristianos. Y la verdad de que eso no es correcto. Esta invitación del Sermón del Monte a ser partícipes del reino de los cielos es para cada creyente. Es para los creyentes desde un principio a quienes Jesús les estaba hablando y es para los creyentes hoy en día y a lo largo de la historia. Es para ti y para mí. No es un llamado solo para unos pocos, para los escogidos. Es para los que son escogidos por Dios, que somos tú y yo. Así que el Sermón del Monte, ¿cómo lo debemos de ver? Lo debemos de ver realmente como unos principios de vida que deben distinguir a los creyentes. Sí, es un
principios de vida que deben distinguir a los creyentes. No es una serie de requisitos para ser creyente, sino a los que ya son creyentes, estas son las características que nos deben, que deben de resaltar, en las que debemos de crecer día a día. Por la gracia de Dios, por medio de su Espíritu, vamos a estar siendo moldeados. Yo no fui al ejército, pero según lo que tengo entendido, cuando tú te enlistas al ejército, y sé que por aquí tenemos una veterana, cuando tú te enlistas al ejército, ya estás separado. Tal vez no eres 100% un soldado, sin embargo, ya eres considerado soldado. Y de hecho, los entrenadores en el ejército te están dando, digamos, café cargados, te están dando, te están humillando, te están haciendo todo lo posible para que en ese entrenamiento básico tú te rajes, ¿no? Tú te salgas y que ya no quieras estar. Sin embargo, algunos difieren, ¿no? Hay unos que dicen que desde que te enlistas ya eres considerado soldado. Sin embargo, no has pasado todo el entrenamiento. Hay unos que dicen que una vez que pasaste el entrenamiento básico eres considerado soldado. De nuevo, ninguna ilustración es perfecta. Sin embargo, esto que encontramos en el Sermón del Monte es como un manual de entrenamiento para los que han respondido al llamado de Jesús a ser parte del reino de Dios. No quiere decir que somos perfectos, no nos está llamando a ser perfectos y luego responder al llamado de Jesús. Estas son unas de las características que Jesús va a estar trabajando por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Vez tras vez durante nuestras vidas vamos a continuar regresando al Sermón del Monte y nos vamos a dar cuenta que pesamos nuestras actitudes, nos damos cuenta y nos revelamos de que estamos muy lejos de la meta, y fuera de dejarnos frustrados y desanimados, esto nos lleva a desear ser más como Jesús, nos lleva a un arrepentimiento genuino que lleva a la transformación. No es para traer vergüenza. El Sermón del Monte se enfoca en la intención del corazón, se enfoca en las actitudes, no se enfoca en las acciones externas, porque las acciones externas son influidas por las actitudes internas, por lo que sucede en el corazón. De las distintas cosas que va a tratar el Sermón del Monte en esta serie es actitudes del corazón, acerca del amor, acerca del conflicto, de la generosidad, de las obras, de la obediencia, de la desobediencia, acerca de cómo es nuestro trato con nuestros enemigos, acerca del manejo al dinero, de las recompensas, el materialismo, la oración, la hipocresía, el perdón, la seguridad verdadera, cómo recibimos la adulación, cómo damos adulación. Hay toda una gama de temas que, de hecho, esto está casi al principio del Evangelio de Mateo, pero los temas que se observan ahí van a recurrir vez tras vez tras vez. Porque es, de nuevo, si lo vemos como un manual de entrenamiento, como unos distintivos de un creyente, estos van a estar vez tras vez tras vez en nuestras vidas. El Sermón del Monte es como se observa un creyente día a día. Así que termino con lo siguiente. Y sí, es un mensaje muy corto el día de hoy porque tratábamos de ver y poder apreciar qué es lo que vamos a estar viendo en las siguientes semanas. Pero quiero hacer énfasis en algo que estuvimos viendo en un principio. ¿Quiénes eran los que eran parte? ¿Quiénes recibieron este mensaje y quiénes recibieron esta invitación? Estaban las multitudes y estaban los discípulos. Y de nuevo, por discípulos no me refiero a los apóstoles, sino a aquellos que habían respondido al llamado de Jesús. No aquellos que ya eran perfectos, sino aquellos quienes habían respondido. Las multitudes escucharon, las multitudes recibieron. Algunos de ellos respondieron, algunos de ellos no respondieron.
Y tal vez la pregunta es para cada uno de nosotros de manera particular. ¿Eres simpatizante de Jesús o eres realmente un creyente en Jesús? ¿Has respondido al llamado de Jesús al discipulado o estás contento con el estar en la periferia, recibir los beneficios de una vida moralmente ética? Tal vez le tienes miedo a las consecuencias de no estar en la iglesia, pero estás como que al margen. Mejor me quedo aquí, aquí estoy bien. A pesar de que esto, como te decía, es un manual para los creyentes en Cristo, incluida siempre está una invitación de Jesús a ir más allá, a acercarnos más allá. A pesar de que es instrucción directa a sus discípulos, la invitación está abierta para que respondamos a Jesús. En Juan 3:16 es un versículo que quizá la mayoría hemos memorizado, quizá hemos escuchado vez tras vez tras vez. Lo interesante de este versículo, de este pasaje, es a quién se le dio este versículo, a quién se le dio este pasaje. Se le dio a un maestro de la ley. Hace rato decíamos que se mencionan los maestros de la ley, los saduceos, los fariseos, porque eran quienes estaban teniendo ventaja y no estaban enseñando correctamente el corazón de Dios al enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, había algunos de ellos que realmente querían conocer a Dios a través de las escrituras y no podían hacerlo. Uno de ellos, llamado Nicodemo, se acercó de noche a Jesús para cuestionarlo, para preguntarle, y le dijo entre esta conversación: Jesús, ¿sabes qué? Nosotros nos hemos dado cuenta de que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y empieza esta discusión, esta plática, le empieza a hacer preguntas, le empieza a decir qué significa esto del reino de los cielos, y llega a un punto donde Jesús le dice: es que tienes que nacer de nuevo. Y él, siendo uno de los maestros más reconocidos de la ley en su tiempo, le dice: pero ¿cómo puede ser esto posible? Y Jesús le dice: tú eres maestro de la ley y no entiendes esto tan básico. Quiere decir que tienes que tener un nuevo nacimiento. Si quieres ser parte del reino de Dios, tiene que haber en tu corazón un nuevo nacimiento. Has aprendido la ley. La ley te está... es como cuando un bebé se está gestando, se está formando en el vientre de una madre. Es quizá el llamado al discipulado. Si se acuerdan, los discípulos no creyeron en Jesús desde un principio totalmente. Tenían dudas. Muchos de ellos, tiempo después de que estaban con Jesús, fue que les cayó el 20 y entonces entendieron quién era Jesús, que realmente era el Hijo de Dios. Así que, así como un bebé está siendo formado en el vientre de su madre, es una vez que nace. Eso es lo que Jesús está hablando. Quizás ustedes como maestros tenían la ley, pero no es hasta que experimenten ese nuevo nacimiento, que solo es posible a través de la obra de Dios en nuestros corazones. Es entonces cuando podemos recibir una vida nueva. Y es por eso que Jesús le contesta a Nicodemo y le dice esta frase tan hermosa que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el siguiente dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La invitación está abierta. Conforme continuamos leyendo el Sermón del Monte, vamos a darnos cuenta que la invitación está ahí para cada uno de nosotros. No está llamando a gente que sea perfecta para entonces poderlos perdonar.
no habría caso porque ya son perfectos. Nos está llamando a ti y a mí a tener una relación donde reconocemos nuestra necesidad de Él y es a través de su perdón que podemos tener esta vida nueva. Vamos a orar y luego tomamos unas preguntas si hay alguna pregunta. Señor Jesús, te damos gracias por llamarnos. Te damos gracias por extender la invitación día a día, por extender la invitación el día de hoy al escuchar tu palabra, a ir más allá, a pasar de incrédulos, tal vez de simpatizantes, a creyentes, a discípulos de Cristo. Señor, yo te pido que por cada uno de los que estamos aquí presente, si ya hemos rendido nuestras vidas a ti, a tu señorío, que podamos entonces ir más allá, que podamos responder a tu invitación a ser más como Cristo. Pero también te pido, Señor, si alguno de los que estamos aquí presentes está indeciso, tal vez no sabe si tomar ese paso de fe, no sabe si es posible confiar en ti para el siguiente paso. Yo te pido que tú afirmes sus corazones si alguien está en esa situación y que tú continúes trayendo una convicción, un redarguir en sus corazones para responder a esa preciosa y hermosa invitación que tú nos das. Te pido, Jesús, que obres en nuestros corazones en este día. Amén.